Ya, listo. Gracias, Bueno, gracias. bueno, me permito ponerlos a todos en silencio y comenzamos nuestra sesión número 97. Bienvenidos todos, compañeros ex jesuitas, las familias y los invitados que hayan venido. La semana anterior no tuvimos sesión por la Semana Santa, pero hoy reiniciamos nuestras sesiones semanales. Quiero darle gracias a José Fernando por estar hoy con nosotros, pero también a nuestro querido Jaime Heredia, quien sigue siendo nuestro mejor cazatalentos para conseguir que nuestra tertulia no solo nos sigan uniendo como grupo, sino que sean fuente de aprendizaje e inspiración de unos con otros. Y Jaime nos presentará a José Fernando en unos minutos, pero les quiero contar la agenda hoy. Primero tenemos la presentación de José Fernando y nuestras preguntas y comentarios, unos 45 minutos. Después tendremos preguntas a José Fernando abiertas y después, al finalizar, yo le dije que era más o menos 1 hora y media. Vamos a dejar los últimos 15 minutos para informarles sobre las próximas sesiones, que es muy importante que lo sepamos. Otro tema, el estado de las donaciones y hacer la encuesta sobre los temas para nuestras sesiones de junio en adelante. Entonces quiero pedirle a Jaime Heredia que nos presente a José Fernando y gracias Jaime de nuevo por invitar a José Fernando. Y después le das la palabra a José Fernando. Adelante, Jaime. Gracias, Darío. Bueno, José Fernando, muy buenas tardes. Te agradezco en nombre de todos la presencia y la colaboración y las ideas que nos vas a comentar, porque creo que nos van a ser de mucho fruto, no tanto para nosotros personalmente, los jóvenes de casi 70 años o un poquito más, sino para los hijos, familiares y amigos. Como pues bien se dieron cuenta ustedes, José Fernando es hijo de la física cuántica, digo, de nuestro amigo Fabio, y entonces él tiene una historia muy personal y que nos interesa mucho, como es el tema del emprendimiento. Yo quisiera, José Fernando, si tú nos cuentas en algún momento, no sé cómo tengas preparada tu manifestación de ideas, si nos cuesta un poquito el paso entiendo, de que tú estabas en una empresa en Brasil y de ahí decidiste, por los motivos personales que quieras, pasar o dedicarse ya a crear la empresa propia. Entonces, sin más preámbulos, de nuevo te agradezco, José Fernando. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, un gusto volverlos a ver y bueno, aquí les voy a hacer la presentación que yo hago para presentar la empresa a los fondos de inversión. Yo creo que puede ser una buena manera de que conozcan la historia y arranca precisamente por ahí, por lo que nos decía Jaime. Entonces, permítanme un segundo. Ya puedo compartir, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Eso. Bueno, un segundo, maximizo. Eso. Y arrancamos. Bueno. Listo. Entonces, voy a cerrar aquí esta pestaña, perdón que tenía aquí como para poderles ver la cara. Y lo puedo alargar un poquito. Bueno, pues primero que todo, mi nombre es José Fernando, hijo de Fabio y María Cristina. Soy emprendedor serial, entonces no, digamos, siempre he estado involucrado en mis propias empresas. Hace muchísimos años monté una empresa aquí en Colombia que se llamaba Pagos Online. Incluso antes había montado otra empresa, pero no les cuento esa historia para no extenderme demasiado. Pero hace muchos años, hace el 2001, 2002, monté una empresa en Colombia que se llamaba Pagos Online y esa empresa cambió su nombre en el transcurso de los años para volverse lo que hoy en día es PayU Latam, la empresa de pagos, que es una de las empresas de pagos más grande, de pagos por internet más grande de América Latina. Yo fui el fundador de esa empresa hacia el año 2001.
en el año 2010, Martín y yo, que era el otro socio, vimos que si nosotros queríamos montar una empresa muy grande, nosotros teníamos que expandirnos y salir de Colombia porque el mercado del comercio electrónico en Colombia era muy pequeño, sobre todo en esa época. Empezamos a buscar fondos de inversión, inversionistas que nos pudieran ayudar. Y fue muy difícil porque en esa época no existía todo el boom del emprendimiento y demás que existe hoy en día. Pero afortunadamente dimos con un fondo surafricano muy grande que creyó en nosotros, y ese fondo en ese momento compró el control de la empresa. Los inversionistas que nosotros teníamos hasta ese momento vendieron su participación. Martín y yo conservamos nuestras acciones y este fondo nos dio el capital para iniciar un proceso de expansión internacional. Y yo estuve involucrado desde el lanzamiento de la empresa, primero como gerente de tecnología durante muchos años y después como gerente para América Latina. Y creció bastante hasta el año 2018, que fue el año en el que yo me retiré. En ese año yo me retiré y vendí mis acciones. Y en el momento en que vendí las acciones, pues esa empresa ya era una empresa que tenía más de 400 empleados. Teníamos operaciones en 7 países de América Latina. Y pues era una empresa relativamente grande. Cuando yo la vendí, facturábamos al año más o menos 80 millones de dólares. Entonces ya era una empresa relativamente grande. Pero esa decisión que nosotros tomamos para poder expandirnos y para poder salir de Colombia implicó que poco a poco nosotros fuéramos perdiendo la participación en la empresa y hubo un momento en que yo me volví más un gerente bien pago, más que un emprendedor, más que un empresario. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de retirarme para montar Bolt, que es la empresa que les voy a contar hoy. Entonces, digamos, en el 2018 yo me retiré. A nosotros siempre nos fue muy bien en Colombia, siempre fuimos los líderes. Nos fue muy bien en Perú, también éramos los líderes en Perú. Pero en Brasil nos costó muchísimo trabajo crecer. Entonces yo me fui a vivir a Brasil junto con Ana María, mi esposa, del año 2016 hacia el año 2018, un año y medio más o menos, para ver qué podíamos hacer para crecer más rápido, porque era un mercado supremamente competido y difícil. Y en esa época estaban surgiendo unas nuevas empresas de pago en Brasil que le estaban ganando participación de mercado a los incumbentes, a los grandes, digamos, empresas de pago tradicionales brasileñas estaban creciendo rapidísimo y esas empresas habían descubierto que las empresas de pago se prestaban para crear plataformas de servicios financieros, sobre todo para las pequeñas empresas, es decir, no solamente ofrecerles pagos, sino ofrecerles crédito, ofrecerles cuentas bancarias y demás. Entonces, cuando me retiré de PayU, me retiré pensando que esa misma cosa que estaba pasando en Brasil y esa oportunidad que existía en Brasil de disputarle mercado a los bancos tradicionales existía en Colombia. Y esa fue la historia de la fundación de Volt. Esas empresas en Brasil hoy en día son supremamente exitosas y ellas de hecho pues salieron a la bolsa, cotizan en Nasdaq y de ahí vino toda la idea. Entonces yo fui emprendedor, pero me fui diluyendo con el paso del tiempo por lo que teníamos este inversionista. Me retiré porque ya era más un gerente que un emprendedor. Ya no era mi barco, el barco yo era un teniente, pero ya no era el capitán. Y me retiré para montar Volt. Entonces, ¿qué es Volt? Volt es una empresa de pagos que se está transformando para volverse un banco digital o una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas. Nosotros arrancamos con un primer producto que es un datáfono, que es un lector de tarjetas de crédito, que le permite a las pequeñas empresas recibir pagos con tarjetas, que es lo que la calculadorcita que se ve ahí, eso en realidad es un datáfono muy económico que le permite a los microempresarios recibir pagos con tarjeta. Pero nuestra visión es
ser más que una empresa de pagos. Nosotros queremos ser un banco digital para estas pequeñas empresas. Les voy a contar un poquito más adelante. Los pagos se prestan a eso porque los clientes todo el tiempo están recibiendo pagos, tienen contacto permanente con la aplicación, con la marca, y si ellos le creen a la empresa, es como natural esa extensión a otros servicios financieros. Nos ha ido supremamente bien, afortunadamente. Hemos vinculado más de 150,000 empresas en Colombia. Nosotros duramos un año entero programando el sistema. Salimos en plena pandemia a producción. Y desde hace un año y medio más o menos estamos vendiendo. Entonces, en ese periodo de tiempo hemos vinculado 150,000 empresas. Y esas empresas que nosotros vinculamos son empresas como las que ustedes ven en las fotos. Son microempresarios que tienen su negocito, muchos de ellos tienen tiendas en todas las industrias, en todas las regiones del país. Y nuestra propuesta de valor es una propuesta de valor muy sencilla, pero también muy poderosa. Y la propuesta de valor que nosotros le hacemos a los clientes es: dejen de perder ventas, vendan más. Si ustedes reciben pagos con tarjetas, van a empezar a vender un 15 o un 20% más, porque el consumidor... ay, ¿qué pasó? Creo que algo pasó por ahí. Vuelvo a proyectar, ¿cierto? Disculpa que hubo un lapsus. Sí me están oyendo, ¿cierto? Alguien apretó el botón verde. Bueno, lo importante es que me estén oyendo. Sí, correcto. Vamos bien, ¿cierto? Sí, te oímos. Bueno, entonces les estaba diciendo que la propuesta de valor es que vendan más, porque los consumidores hoy en día quieren pagar electrónicamente, no quieren desplazarse a un cajero automático, ellos tienen sus tarjetas y quieren utilizarlas a la hora de pagar. Estamos vinculando, esta es la historia de vinculación de clientes de la empresa, desde que empezamos a vender. Arrancamos a vender en abril del 2020, vendimos 34 clientes ese mes. Y el mes pasado vendimos 20,661 clientes. ¿Y cómo adquirimos nosotros los clientes? Nos descubrimos, afortunadamente, que estos clientes consultan por internet, ellos están muy conectados a Facebook, WhatsApp y demás, pero muchos de ellos no están listos para comprar por internet. Entonces nosotros armamos una fuerza comercial muy grande. Hoy en día tenemos más o menos 300 ejecutivos comerciales que están regados por todo el país, que van y visitan a estos clientes y les venden el datáfono. Y nuestro datáfono tiene una característica muy especial, o nuestro servicio, y es que nosotros somos capaces de vender el datáfono y poner a recibir a ese microempresario pagos en cuestión de media hora. Antes de que nosotros existiéramos, ese proceso se tardaba con los bancos tradicionales 3 o 4 semanas. Era una cantidad de papeles enorme y de trámites con un banco y con otro banco y con Incrocrédito, Credibanco, Redeban y demás. Nosotros simplificamos completamente eso. Entonces nuestros ejecutivos comerciales van con una maleta, en la maleta tienen el datáfono, le cobran 50,000 pesos al cliente por el aparatico, el cliente compra el aparato, le instalamos la app en el celular del cliente y empieza a recibir pagos con tarjetas. Eso toma media hora más o menos. Es súper rápido. Entonces la línea roja representa a los clientes que hemos vinculado a través de la fuerza comercial. La línea azul representa a los clientes que vinculamos a través de la página web. Y la línea gris representa a los clientes que vinculamos a través de otros canales que estamos empezando a desarrollar en este momento. Y esa vinculación de clientes se traduce en que cada vez procesamos más dinero a través de la plataforma. Nuestro negocio, ¿cómo funciona? Nosotros le cobramos al cliente 3% sobre lo que él vende con tarjetas. De ese 3% sacamos más o menos hoy en día un 1.8% para pagarle a los bancos para que nos permitan procesar esos pagos con tarjetas y demás. Pagamos un 4 por 1000 y a nosotros nos
nos quedan 80 puntos básicos, es decir, nos queda 0.8% de cada transacción que se procesa. Y nuestro negocio consiste en procesar muchas transacciones y de esa manera recuperar el costo de adquirir esos clientes y de la fuerza comercial y demás. Hacemos una inversión grande al principio en vincular los clientes, subsidiamos el aparatico, ese aparatico que parece la calculadora que permite recibir pagos con tarjeta, vale más que los 50,000 pesos al que nosotros lo vendemos, y esa inversión inicial y ese subsidio nosotros lo recuperamos con lo que ganamos por transacción. Y en el mes de marzo procesamos más o menos 150,000 millones de pesos en el mes, es decir, todo lo que pasa por nuestra plataforma en un mes, perdón que se me cambió esto aquí, ya me paso a esto. Eso es lo que nosotros procesamos al mes y de eso pues nos queda un pedacito chiquitico y de eso vivimos. Bueno, esto es un poquito más técnico, pero básicamente lo que muestran estas gráficas, estas son unas gráficas de las cohortes mensuales de clientes que nosotros vinculamos. Me están llamando y se me cambia. Y lo que nos pasa a nosotros es que tenemos un periodo inicial, más o menos de 3 meses, en que los clientes generan el hábito con nosotros. No todos los clientes generan ese hábito, más o menos un 54% de los clientes generan el hábito de utilizar el datáfono. Y una vez lo generan, esos clientes son muy fieles. Duran mucho tiempo con nosotros. Bueno, esto lo que muestra, hay un indicador como de servicio al cliente que se llama el Net Promoter Score. Y tenemos un muy buen Net Promoter Score. Somos la plataforma que mejor está calificada en Colombia para la prestación de este servicio. Y los clientes valoran mucho pues, que les estemos dando acceso a recibir pagos con tarjeta. En últimas, lo que nosotros estamos haciendo es dándole acceso a cientos de miles de comercios que no tenían un acceso fácil al sistema financiero, sobre todo para recibir pagos con tarjeta. Digamos, eso es lo que nosotros le estamos brindando al mercado. Y bueno, aquí están unas gráficas que muestran, hay unos sistemas que permiten hacer unas estimaciones de la participación de mercado. Y nosotros tenemos más o menos un 60% de participación en el mercado. Somos la barra azul que se ve ahí que va creciendo poco a poco. Y somos hoy en día más grandes que todos los demás competidores nuestros combinados. Entonces, en este segmento de los microempresarios nos ha ido bastante bien. Y nos ha ido también muy bien porque nos enfocamos en crear una aplicación que fuera sencillísima de utilizar. Entonces, uno de los grandes retos hoy en día en tecnología no es tanto construir una aplicación, porque eso ya está, digamos, bastante entendido. Lo difícil es que esa aplicación funcione muy bien y sea muy sencilla de utilizar y que sea muy intuitiva. Y de alguna manera eso es uno de los factores que nos ha diferenciado mucho a nosotros. Hicimos un esfuerzo enorme en lograr eso. Cuando uno utiliza, no sé, un WhatsApp, se vuelve casi que intuitivo utilizarlo y no necesita un manual y es medio obvio qué es lo que toca hacer. Lograr eso es muy difícil en tecnología y hemos hecho unos esfuerzos enormes para lograr. Bueno, esto es esto es un tema un poquito más técnico, pero básicamente nosotros estamos haciendo unas inversiones muy grandes en vincular estos clientes. Y las empresas en Colombia que no tienen una licencia financiera tienen unas desventajas tributarias muy grandes. Una de ellas es el 4 por mil. Nosotros recibimos esos dineros de los pagos de los clientes en una cuenta centralizadora y después los giramos a las cuentas de los clientes. Eso genera un 4 por mil y ese 4 por mil genera unas ineficiencias muy grandes a nuestro negocio. Entonces, nos demoramos más o menos 20 meses en recuperar la inversión que hacemos en vincular un cliente. Entonces, estos clientes nos dejan unos pequeños ingresos mensuales y los primeros 20 meses se van en pagar lo que nos costó vincular ese cliente. Y de ahí para adelante es la utilidad. Pero si nosotros no tuviéramos esos
impuestos que tienen las empresas no reguladas en Colombia, el tiempo que tardaríamos en recuperar la inversión no sería de 20 meses, sino de 12 meses. Una diferencia muy grande. Las entidades financieras en Colombia, yo creo que de alguna manera, sin creerlo, tienen algunos beneficios tributarios que las entidades no reguladas no tienen. Entonces nosotros constituimos, hace ya un tiempito, lo que se llama una compañía de financiamiento comercial en Colombia, que nos permite ofrecerle a estos clientes no solamente los pagos, sino una cuenta de ahorros, crédito, tarjetas y demás. Aquí está en esta diapositiva la resolución que nos dio la Superintendencia Financiera para constituir la compañía de financiamiento. Y en este momento estamos en todos los trámites para poder operar como una entidad financiera. Porque, digamos, la autorización para crear un banco en Colombia se divide como en dos grandes momentos. Un primer momento en donde la Superintendencia Financiera estudia la idoneidad de los inversionistas, estudia la capacidad patrimonial de los inversionistas, y un segundo momento en donde la superintendencia verifica que los procesos, los sistemas, los empleados, los controles y demás de esa entidad son apropiados para ofrecerle servicio al público. Nosotros ya pasamos ese primer momento de la idoneidad y el capital que se necesita para constituir la entidad financiera, y estamos a punto de pedir a la Superintendencia Financiera en el mes de junio que verifique que ya estamos listos para empezar a ofrecerle servicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos llegar a donde este microempresario y ofrecerle el servicio de recibir pagos con tarjetas, ofrecerle una cuenta de ahorros en donde le entren esos dineros de los pagos con tarjeta, ofrecerle una tarjeta de débito para que él pueda también disponer de esos recursos, aparte de poderlos transferir, y la gran oportunidad o el dorado que hay detrás de todo esto es poderle ofrecer crédito. De esos 150,000 comercios que nosotros tenemos, 90% son comercios informales. La gran mayoría de las empresas en Colombia son informales. 90% de nuestros clientes son personas naturales que no tienen digamos, una empresa formalmente constituida, y por lo tanto a los bancos tradicionales les cuesta mucho trabajo ofrecerles crédito porque no tienen cómo hacer esa evaluación de riesgo. Mientras que nosotros tenemos esa información de los pagos que ellos están recibiendo, y con eso podemos inferir cuánto venden al mes, cómo le está yendo el negocio, cuál es el sector económico en el que están trabajando, y así poderles ofrecer crédito especialmente diseñado para ellos. Entonces ese es el gran dorado que nosotros estamos persiguiendo, y esto es como un proyecto por etapas. La primera etapa era el datáfono, la siguiente etapa es poderle ofrecer las cuentas de ahorro, las tarjetas y demás, y la tercera etapa es ya poderles ofrecer crédito. Ahorita les cuento un poquito más al respecto, pero digamos estos son los planes, y la Superintendencia Financiera nos va a visitar en el mes de junio. Pues esperamos, ese es nuestro plan, para que nos dé el visto bueno para empezar a operar como entidad financiera. Y lo que está aquí en esta gráfica es más o menos lo que les he descrito. En el centro de todo está ofrecerle un servicio de pagos a estos negocios, porque definitivamente venden más, y alrededor de eso empezar a construir una plataforma de servicios o un banco digital, primero arrancando con la tarjeta, con la cuenta, con la tarjeta, con crédito, pero eso más adelante se presta pues a un montón de otras cosas, como por ejemplo ofrecerles seguros, ofrecer el pago de servicios públicos, recargas de celulares, bueno, y una cantidad de cosas más. Y nosotros estamos enfocados o arrancando hasta ahora a construir las primeras partes de este círculo. Y en el largo plazo, la idea es pues ofrecer un portafolio completo de servicios, y eso es lo que han logrado algunas empresas
en Brasil y en Estados Unidos. En Estados Unidos, para los que conocen, hay una empresa que se llama Square, que seguramente la habrán utilizado en algún momento para realizar un pago. Ellos recorrieron ya ese camino, entonces ofrecen los servicios que les estoy describiendo y digamos, han tenido un impacto muy grande allá y pues la expectativa de nosotros es poderlo hacer también aquí en Colombia. Hace muy poco iniciamos nuestros primeros pilotos de crédito. Ya estamos haciendo los primeros créditos. Entonces hicimos un primer piloto con 129 comercios, en donde utilizamos esa información transaccional para inferir más o menos cuánto venden ellos al mes y cuál es su capacidad de pago. De esos 129, 14 solicitaron un crédito, es decir, el 11% de los que seleccionamos optaron por el crédito y 10 comercios ya lo empezaron a pagar. Y lo bonito de este crédito es que es un crédito que se paga a medida que se reciben pagos. Entonces el crédito se adapta al flujo de caja del comercio. Entonces digamos que es un pequeño microempresario en un mes y nosotros le descontamos un porcentaje de las ventas, por ejemplo 10%. Entonces en un mes en donde vende mucho, paga mucho el crédito, paga más. En un mes en donde vende poquito, paga menos y el crédito se ajusta al flujo de caja del empresario. Y lo bonito es que hemos visto que estos créditos le están ayudando a estos microempresarios a desarrollar su negocio. Hace poquito llamamos a uno de estos comercios, hablamos con él que pidió un crédito, estaba muy contento, pidió un crédito de 5 millones de pesos. Con esos 5 millones de pesos produjo o compró 15 nuevas bicicletas o los repuestos para armar las bicicletas, los armó, las vendió. Entonces esto es lo que permite a muchos de estos empresarios, lo que les pasa es que están cortos de capital de trabajo y por eso no pueden crecer más. Entonces tiene un componente social también bastante grande de dinamizar el crecimiento de estos microempresarios. Bueno, aquí están un poquito los testimonios, ¿no? O las lecciones. Yo creo que ya les conté la mayoría. Pero bueno, básicamente es que son créditos de corto plazo que se adaptan al flujo de ventas del comercio, que se van pagando automáticamente y a medida que procesan más, ese cupo como que va creciendo, entonces también eso genera mayor fidelidad por parte de ellos. Somos un equipo, hoy en día en la empresa somos más, ya perdí la cuenta por lo que estamos creciendo tan rápido, pero más o menos 480 personas, con un equipo fundador de 5 personas, que son los que están arriba. De hecho, pues los fundadores somos Ana María y yo. Ana María es mi esposa y también mi colega. Ella es la experta en la parte comercial y mucho más simpática y querida que yo. Y invitamos otros 3 amigos a que se unieran al proyecto, que son Enrique, Sergio y Jorge. Y varios de ellos, Jorge, por ejemplo, trabajó conmigo en la anterior empresa y un ingeniero pues muy experto. Y digamos, ellos están también como muy comprometidos con el proyecto. Y abajo están algunos ejecutivos que hemos contratado que vienen del mundo regulado de Bancolombia y conocen todo este tema de operar una entidad financiera. Y hemos contado estos negocios y sobre todo estos negocios que atienden la base de la pirámide necesitan unos volúmenes enormes para que sean viables. Cada cliente de estos nos deja a nosotros 15,000, 20,000 pesos mensuales, no mucho más, es poquito. Entonces necesitamos cientos de miles para que esto sea viable y requiere unas inversiones muy grandes. Y hemos tenido la fortuna de dar con fondos de capital o inversionistas muy poderosos que nos han apoyado digamos, en el desarrollo de este proyecto. Y también con ese dinero es que hemos podido constituir la entidad financiera y demás. Entonces aquí están pues algunos de estos fondos, son fondos internacionales que le apuestan a estos emprendimientos. Y este tipo de fondos eran los que no existían cuando yo arranqué mi primera empresa y me tocó pues vender el control accionario para poder seguir desarrollando el negocio. Entonces,
hasta aquí llega mi presentación y si quieren, pues lo que podemos hacer es abrir el micrófono y tal vez resolver alguna pregunta que tengan o algún comentario. Excelente, excelente, José Fernando, muchísimas gracias. Voy a pedirles a los compañeros primero que pongan las preguntas que tengan en el chat, porque creemos que a través del chat podemos ir respondiendo lo que está saliendo. Y segundo, cuando terminen las preguntas del chat, hacértelas directamente. Si estás viendo el chat, ahí hay varias preguntas de Jorge Luis, de si trabajan con personas naturales, de por qué la caída en enero del 22 y si el datáfono sirve para enviar dinero. No sé si quieres ir respondiendo esas preguntas y después abrimos para todo el mundo, ¿te parece? Perfecto. Dale. Bueno, entonces sí, efectivamente trabajamos con personas naturales. Les contaba que el 90% de nuestros clientes son negocios informales y la cuenta en el sistema se crea a nombre del dueño del negocio, a nombre de una cédula, no a nombre de un NIT. Y en parte eso es lo que nos diferencia. El negocio de los pagos con tarjetas tiene unas estacionalidades muy fuertes y los comercios, tenemos muchos clientes de, ¿cómo se llama esta? De venta al detal, ventas minoristas. Estos clientes en diciembre venden casi el doble de lo que venden en un mes normal. Entonces el mes raro no es tanto enero, sino diciembre. ¿No? Entonces enero volvió un poquito a la normalidad y el periodo de vacaciones pues siempre hace que se reduzcan las transacciones. El datáfono sirve para recibir dinero, no para enviar. Entonces lo que le permite al comercio es ofrecer pagos con tarjetas débito y crédito. Esos dineros llegan a una cuenta centralizadora y nosotros después se los giramos a un Nequi o un DaviPlata o alguna cuenta bancaria. Pero cuando tengamos la licencia de operación de la entidad financiera, la idea es reemplazar, la idea es que esos clientes reciban esos dineros en cuentas de ahorro Volt. Entonces el cliente va a procesar su pago tarjeta y el dinero va a entrar en una cuenta de ahorro Volt a nombre de él. Y ese dinero también va a poder transferir. Entonces esa funcionalidad de transferir recursos de un banco al otro, de una persona a la otra, la vamos a tener cuando tengamos la licencia de operación con la entidad financiera. Cuando tengamos, nosotros vamos a poder ofrecer literalmente cuentas de ahorro como cualquier otra cuenta de ahorro. ¿No? Ok, José, hay tres preguntas de Bernardo Nieto. ¿Cómo es la rutina diaria de trabajo en la empresa? ¿Cada cuánto se reúnen para hacer planeación y evaluación? ¿Cómo establecen las metas? Cuéntanos un poquito la parte interna, cómo funciona, si nos puedes dar una idea de eso. ¿Por dónde arranco? A ver. Es un negocio que está creciendo supremamente rápido, ¿no? Entonces no es un negocio de mucha planeación a largo plazo ni demás, sino esto se parece más bien como una locomotora que va rápido y hay que salir a buscar carbón porque si no se apaga y corra y a buscar carbón y seguir echando para adelante. Y la mayor parte de mi tiempo la dedico básicamente a hablar con inversionistas, con los inversionistas y a reclutar nuevos empleados. Básicamente eso es lo que yo hago en mi día a día, es contratar personas, armar el equipo, porque ellos son los que ejecutan, digámoslo, y hablar con inversionistas. Esta empresa ha recibido inversiones hasta ahora de $70 millones. Entonces eso es el capital que hemos invertido hasta ahora. Como les dije, es un negocio pues bien de unas escalas enormes para que sea viable. Y pues como hemos recibido inversiones tan importantes, pues la relación con los inversionistas es vital, mantener esa cercanía, que le crean al proyecto, que estén contentos con los resultados y demás. Y tenemos como dos grandes funciones en la empresa, un área comercial grande que maneja Ana María. Ella pues tiene sus ritmos de reuniones
muy frecuentes con su equipo, comisiones y demás. Y otra área grande es el área de tecnología. Y lo que nosotros hacemos en el área de tecnología es que dividimos el área de tecnología por equipos que tienen responsabilidades muy claras. Y esos equipos son los que toman las decisiones. Entonces, mi, 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 mi intervención en el día a día es baja, porque son ellos quienes van trabajando en la tecnología, quienes hablan continuamente con los clientes para saber qué quieren, qué podemos mejorar y demás. Hay dos preguntas, José Fernando, de Reinaldo y de Humberto Sánchez, con respecto al no tener tarjeta de crédito y el riesgo de prestar dinero a negocios pequeños. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? En Colombia, una de las cosas que ha pasado en Colombia, yo no les contesto al principio, uno de los motivos para arrancar esta empresa era o es, en Colombia hay un desbalance muy grande en el mercado de pagos. La bancarización en Colombia viene avanzando muchísimo. Hoy en día existen más de 50 millones de tarjetas débito y crédito. La mayoría de ellas son débito emitidas, es decir, muchas personas ya tienen una tarjeta de débito, pero muy pocos comercios recibían pagos con tarjetas. Entonces había un desbalance muy grande, mucha demanda por pagar con tarjeta, muy poca oferta por parte de los pequeños comercios, y ese desbalance es lo que genera la oportunidad que nosotros estamos pues, persiguiendo hoy en día. Entonces, la penetración de los pagos con tarjeta de crédito no ha cambiado mucho en Colombia. En Colombia estamos estancados alrededor de, no sé cuántos serán, 14, 15 millones de tarjetas de crédito, y eso no ha cambiado en los últimos 10 años. Yo creo que eso no ha cambiado en Colombia porque en Colombia tenemos la tasa de usura. Y la tasa de usura hace que llegarle a la base de la pirámide sea muy difícil para los bancos. No es negocio para ellos ofrecer tarjetas de crédito para la base de la pirámide porque no pueden cobrar un poco más en intereses y no cubre los riesgos y los costos para este segmento de clientes. Pero muchos de ellos tienen tarjeta de débito. Entonces, eso es lo que genera también la demanda. Y es un riesgo, obviamente, prestarle a microempresarios informales. Por eso lo estamos haciendo paulatinamente, poco a poco. Pero también tenemos información muy rica que nos permite hacer un análisis de crédito pues diferenciado, ¿no? Distinto al análisis de crédito que podría hacer un banco, por lo que nosotros estamos viendo cuánto vende al mes, si ese negocio está creciendo, si no está creciendo. Entonces, hay algunas cosas que nos permiten hacer un análisis de riesgo, digamos, diferente al que haría una entidad financiera tradicional. Voy a seguir con el chat y después se lo paso a los que tienen la manito levantada, tengan paciencia. César Vallejo te pregunta cuál ha sido la reacción de los bancos tradicionales, y yo me adhiero a esa pregunta. ¿Verían una amenaza o qué pasa con ustedes para los bancos? Las entidades financieras son tan grandes que no tienen una única posición, sino que hay múltiples posiciones. Entonces, dentro de un mismo banco hay algunos ejecutivos que son felices como un negocio como el nuestro y otros que están supremamente preocupados. Entonces, no hay una reacción unificada hoy en día, digámoslo, no somos como tan grandes como para que haya una reacción unificada. Pero, por ejemplo, para Bancolombia, que es el banco con el cual nosotros procesamos las transacciones, tenemos una alianza, pues para ellos es muy bueno porque procesan miles y miles de pagos sin tener que salir a buscar un solo cliente, ¿no? Entonces, en Bancolombia están felices, por lo menos hoy en día. Yo creo que nosotros no somos tan grandes como para que se preocupen todavía. Quién sabe en unos años qué pasará. La base de la credibilidad que ustedes generan, ¿por qué creen que generan tanta credibilidad? Eso pregunta Humberto Sánchez. Yo creo que son tres cosas. Primera cosa, el hecho de enviar un ejecutivo comercial hace toda la diferencia. Nosotros al principio tuvimos problemas adquiriendo los primeros clientes y empezamos a probar diferentes ideas, y apenas creamos esta fuerza comercial, eso empezó a coger vuelo sin mucho esfuerzo. Entonces yo creo que eso genera credibilidad.
Hemos invertido mucho en Facebook. Así no compren por internet, nos ven en internet todo el tiempo. Y la aplicación funciona muy bien. La aplicación funciona bien. Le voy a dar la palabra a Silvio Zuluaga, que tiene una pregunta, pero pues mejor se la hace al vivo. Silvio, adelante. Claro. Libera tu micrófono, Silvio. José, muy buena la presentación, me encantó. Yo tengo dos preguntas. Esto es un proceso de democratización del sistema financiero. ¿Cuál es el país más adelantado en esta tecnología de democratización de la banca? ¿Y qué tan lejos estamos nosotros de ellos? Ya no sabría decir exactamente qué país es. Tal vez en India han progresado enormemente, ¿no? En India, China han progresado enormemente, en Brasil también. Colombia en inclusión financiera por el lado del consumidor está muy bien, contrario a lo que uno creería. En inclusión financiera, el gobierno tiene un programa que se llama el programa de la banca de las oportunidades, y en el programa de la banca de las oportunidades ellos han encontrado que acceso al sistema financiero entendido como que la persona tiene por lo menos un producto financiero, ya estamos por el orden del 80%, por lo menos algún producto financiero. Entonces la inclusión financiera en personas está bastante bien, lo que está bastante mal es en empresas. Lo que falta, lo que falta avanzar mucho es por el lado de las empresas, más que por el lado de las personas. Hoy en día cualquier persona puede abrir un Nequi, un DaviPlata en minutos, ¿no? Y eso ha transformado el sistema financiero y la inclusión financiera en general. La oportunidad es por el lado de las empresas y por el lado de la penetración del crédito. La tasa de usura en Colombia tiene un efecto perverso y es que hace que los clientes de mayor riesgo no sean tan apetecibles para las entidades financieras. Esa tasa de usura es muy colombiana. En Brasil no hay tasa de usura, en México no hay tasa de usura. Entonces, llegarle a la base de la pirámide con crédito es mucho más difícil en un país como Colombia a un país como un México, como un Brasil. Le voy a dar la palabra al hijo de un compañero nuestro, de hijo a hijo de compañero, es decir, Luis Aurelio Díaz nos honra. Adelante, Luis Aurelio. Qué gusto. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Tuve la oportunidad de sacar un ratico. Quería ver a José. Hace rato no lo veía y lo primero que quiero decir es que me siento profundamente orgulloso cada vez que lo oigo, cada vez que sé de él, de sus éxitos profesionales y de verdad no quería dejar pasar el momento para felicitarlo de verdad porque me siento muy, muy contento de ver cómo va creciendo. Y más allá de eso, pues de felicitarlo, quería preguntarle, ya lo he mencionado en varias ocasiones y yo que estoy muy cerca hoy en día a conocer la información de Nubank, porque digamos, además de estar invertidos ahí, hemos visto el proceso. Definitivamente todas estas compañías que crecen en países que no tienen tasa de usura, tienen un producto que es capaz de mantener la estructura del negocio por sí solo. Pero obviamente en países como Colombia, en donde la tasa de usura existe, o sea, está regulada, se vuelven bancos que si no comienzan a abrir un portafolio un poco más robusto a nivel de tasas, muchas veces hipotecarias, leasing, que es un portafolio mucho más robusto, no se vuelven viables en el largo plazo. La pregunta es, ¿qué tan fácil es, teniendo en cuenta eso, crecer y realmente llevar al éxito una compañía de estas donde está en un país regulado y requiere un portafolio más robusto para volverla viable? Bueno, gracias por las palabras, Luis. Primero que todo, qué bueno ver a varias caras que hace rato no veía. Sí, a ver, en Colombia, la innovación financiera, ¿quién la ha hecho? Bancolombia y Davivienda, tristemente. Espero que no haya nadie de Bancolombia, Davivienda, pero son los incumbentes. No ha habido una nueva generación de empresarios de fintechs que hayan de verdad ganado terreno en el sector financiero, y yo creo que eso se debe mucho al tema a la tasa de usura que hace que los bancos tradicionales que tienen las cuentas de ahorro tengan una ventaja enorme frente a los otros competidores en el mercado. ¿Cómo funciona el negocio de crédito? Uno presta a un porcentaje
20%, consigue prestado a otro porcentaje y uno gana sobre la diferencia. En un Colombia, con una tasa de usura del 25%, si yo soy una fintech y salgo a buscar dinero prestado para prestar, a mí me prestan al 12%. Entonces, 25% menos 12% deja nada más 13%. Y si a mí no me pagan el 7%, a mí me queda el 5%. Entonces, me toca vivir con el 5%. Si yo estoy en un Brasil y yo quiero prestarle a las pymes, entonces yo puedo cobrar el 50%, pago el mismo 10%, pago el mismo 5 o 7% de créditos impagos y mi margen pues no es el 5, sino es el 20 o el 30. Entonces hace mucho más viable el negocio en Brasil. Por eso nosotros decidimos crear una entidad financiera en Colombia para poder captar recursos en cuentas de ahorro que tienen un costo mucho menor y de esa manera hacer viable el modelo. Entonces, los bancos tradicionales tienen una ventaja gigantesca y es que ellos no pagan intereses sobre las cuentas de ahorro. O sea, en Colombia, lo que llamamos cuentas de ahorro no son cuentas de ahorro porque uno ahorra ahí y no le paga nada. No sé si hayan visto, pero el Bancolombia paga como el 0,1% anual de interés sobre lo que uno tiene en su cuenta. ¿Por qué? Porque Bancolombia está utilizando esos recursos para prestar. Los que no tienen autorización para captar, les queda muy difícil que el negocio les cuadre. Nosotros decidimos constituir la entidad financiera con esa visión de poder también hacer las cuentas de ahorro para poder captar más barato y poder hacer viable el negocio de crédito. Y la otra ventaja es que nosotros tenemos acceso a cobrar la tasa. La tasa de usura, hay una tasa de usura especial para los microcréditos que es más alta y nosotros tenemos acceso a esa tasa porque nuestros clientes son negocios, entonces, y es un poco más alta. Entonces eso es lo otro que hace viable nuestro modelo de negocio. Pero es un modelo de negocio que depende de unos volúmenes enormes. Muchas veces en estos negocios innovadores no se sabe sino hasta 5 años después o 10 años después si son viables o no. Eso no se sabe a priori. Entonces yo diría que en 5 años volvemos a hablar y en 5 años sabremos si yo estaba equivocado o no. Espero que no. Gracias, José Hernando. Jorge Luis Puerta desde el Perú te quiere hacer unas preguntas, a ver cómo va el negocio allá. Adelante, Jorge Luis. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias, José. Me parece que 2 cosas he aprendido contigo. Cómo un tipo que se mete a la red encuentra un sitiecito, un nicho para ubicarse. Y me encantó este ejemplo que pusiste de que no quería ser más gerente, sino seguir siendo emprendedor. Creo que es un enorme aprendizaje que mucha gente debería seguir. Bueno, y como te hablo del Perú, ciertamente me interesaría saber cómo va el negocio aquí, porque nosotros tenemos una vinculación muy estrecha con cadenas de proveedores para grandes mineras. Justamente esta mañana yo estaba hablando con una de ellas que sin empezar todavía a operar como operación minera, ya tienen una red de 1.500 pequeños proveedores de la zona. Entonces, sin empezar a operar todavía. Y ahí te quería entonces yo hacerle una segunda pregunta, porque los ejemplos que he visto, la mayoría son urbanos. ¿Qué pasa con alguien que sea cultivador de trigo? ¿También puede tener acceso a tu empresa? Gracias. Bueno, gracias, Jorge. Tenemos clientes en los lugares más recónditos. Entonces, sí podría, pero es menos probable que le llegue un ejecutivo comercial y lo tendría que comprar por internet. Pero sucede. Y nosotros hemos explorado otros mercados de la región andina y el mercado más atractivo es el Perú. Hemos estado en Perú, hemos estado en Ecuador, también hemos ido a visitar México, aunque pues no es de la región andina, pero también hemos ido a México. Y Perú es el mercado más atractivo. Ecuador, por ejemplo, comete un error muy grande y es que cada vez que se recibe un pago con tarjeta, hay que pagar una retención en la fuente del 10%. Entonces, el gobierno en Ecuador le está diciendo a los pequeños empresarios que mejor sigan recibiendo pagos en efectivo al cobrar esa retención del 10%. Las políticas públicas
muchas veces desincentivan la formalización empresarial y hace que el empresario pequeño siga manejando el efectivo. En Ecuador es del 10%, en Colombia es del 2%. Hemos peleado nosotros muchísimo para que elimine esa retención en la fuente, porque eso hace que todavía mucho empresario, mucho negocio pequeño prefiera el efectivo. Y en Perú no existe esa retención. Entonces en Perú tiene esa ventaja. Lo que pasa es que el sistema financiero en Perú no entiendo muy bien por qué, pero está como más desarrollado en este negocio de los pagos para los microempresarios. En Perú hay uno que se llama EasyPay, y se me escapa el nombre del otro, pero el negocio está mucho más desarrollado que en Colombia, entonces más competido. José Fernando, le voy a dar la palabra a Jaime Heredia, después sigue Silvio y después César Vallejo, que tiene un par de preguntas. Adelante, Jaime. José, como hay que pensar en todas las cosas, sobre todo en cosas buenas, cuéntame qué dificultades han visto ustedes respecto de la posibilidad de fraudes para la empresa. Sí, las entidades financieras tienen ese reto, ¿no? Cada vez que cuando uno maneja dinero, el tema del fraude se vuelve un tema de conversación diaria. Invertimos mucho no para eliminarlo, porque es imposible, sino para mantenerlo controlado. Y todavía estamos aprendiendo porque como somos tan masivos, nosotros no podemos, un cliente que nos deja 20.000 pesos mensuales, nosotros no podemos hacer una inversión muy grande en investigarlo a profundidad, porque nos sale más caro la investigación que lo que nos deja. Entonces nos toca con herramientas tecnológicas rápidamente detectar comportamientos atípicos para evitar que nos hagan fraudes grandes, y estamos todavía aprendiendo cómo gestionarlo. Es uno de los grandes retos que tenemos. Por eso muchas veces los bancos, lo que genera una oportunidad, un negocio como el nuestro, es el desarrollo del celular. ¿Por qué? Porque antes, cuando no había desarrollo celular, era supremamente costoso llegarle a estos microempresarios con toda la estructura bancaria. Simplemente los números no daban. Pero hoy en día, teniendo la sucursal en el celular, esos costos se bajan enormemente. Pero sigue estando ahí presente ese reto de ¿cómo hago yo para hacer este análisis de riesgo de esta persona que es informal, que no paga impuestos, que no está en ningún lado? Yo cómo sé si es él o no es él, y si me va a pagar o no me va a pagar. Y bueno, nosotros hacemos un montón de cosas como para responder esa pregunta, pero todavía nos pasa que nos hacen fraudes y encontramos como oportunidades de mejora grandes. Gracias, José Fernando. Silvio, adelante. Gracias, José. Gracias, secretario. Mira, me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar con una persona que está en el mundo financiero, en fondos de inversión, y quiero hacerte una pregunta con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Y por aquí va la pregunta. En el fondo, yo he leído en varias fuentes que en el fondo hay una guerra por la supremacía del dólar, en la cual Rusia está haciendo el trabajo sucio y China está pues viendo a ver cómo debilita cada vez más al dólar a nivel internacional. Ustedes allí en el mundo financiero, ¿qué hablan de eso? ¿O eso es una teoría un poco peregrina? No, pues la verdad yo hablo más de vincular clientes y de que no me hagan fraudes. Está bien. El otro está muy lejos. Gracias. Okay, listo. Gracias, Fernando. César Vallejo, adelante. No te vemos, César. Ahora sí. Ahora sí. Hola, José Fernando. Primero, me encanta verte. Me acuerdo cuando jugabas con mis hijos, con los hijos de Gabriel Díaz, todo en Acuarimántica. Hoy rompecabezas, ¿no, Gabriel? Me parece verte todavía ya, y con Adrianita, en fin. No, la pregunta es, primero, es impresionante que ustedes en media hora, si te entendí bien, logran activar la tarjeta.
Eso me parece. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que hacen los bancos que ustedes dejan de hacer para que ustedes puedan activar en media hora? ¿Qué es lo que ellos hacen? Claro, tú explicas todo el riesgo que ellos analizan, el análisis de riesgo, y pues que sí, es realmente muy, muy dispendioso, en fin. Ustedes, pues algo explicaste de los métodos matemáticos que ustedes tienen y de los modelos para tratar de ponderar rápidamente el riesgo y obviamente tomar ustedes mismos un cierto riesgo. Pero es que creo haberte entendido que son meses lo que se demora un banco o un operador normal y ustedes demoran media hora. Entonces yo sí me pregunto, bueno, qué es lo que ustedes no hacen que los otros tienen que hacer? Esa es la primera pregunta. Te voy a hacer dos preguntas más y no molesto más porque creo que hay muchas otras en la reunión. Luego, yo me acuerdo de un estudio que hicimos hace tiempos en el CRECI y ahí una de las conclusiones a la que llegamos es que todo empresario tiene fracasos. Bueno, el todo es entre comillas, pero que una gran mayoría de empresarios exitosos ha aprendido a través de fracasos. Yo me pregunto, pues Fernando Vélez, ¿habrá tenido alguno? ¿Ustedes y tus socios ves algo como fracaso de lo cual hayas aprendido? Y finalmente, los inversionistas extranjeros que mencionaste, realmente la motivación, yo creo haberte entendido que ellos han apoyado la empresa de ustedes. Obviamente han puesto capital, pero ese apoyo, entre comillas, ¿qué es lo que los ha motivado? Realmente, me imagino yo que no están haciendo grandes utilidades ellos en sus inversiones. O sí, cuéntanos, ¿qué ha movido a los empresarios extranjeros? Porque hoy todo empresario nuevo, una de las alternativas que busca es esa, buscar fondos extranjeros que los apoyen. Esas son las preguntas, José Fernando. Bueno, voy a darle la palabra a mi papá un segundo y ya César, respondo. no me voy sin saludarte. ¡Qué Oye, me encanta emoción! verte, me encanta Oye. verte. Oye, José Fernando, tenemos que arreglar para que vengas aquí a Sasaima. Yo Voy. voy por ti y te quedas aquí con nosotros unos días. Bueno, Bueno, listo. saludos. Okay. Te dejo Un gran con José. abrazo. Qué Un gran belleza. abrazo. Bueno, la respuesta a la primera pregunta y es como de alguna manera, ¿qué es lo que hacemos tan diferente o qué es lo que dejamos de hacer? Sí. No, yo creo que el problema de los bancos es la inercia. En Colombia se crearon hace muchos años dos empresas de pagos de los bancos. Se creó Credibanco y Redeban para desarrollar el negocio de los pagos con una lógica de ahorrar costos. Entonces, cuando uno contrataba un servicio, tenía que hablar primero por ejemplo, con Credibanco, después de hablar con Credibanco tenía que hablar con el banco, después de hablar con el banco tenía que hablar con Credibanco y en esas se le pasaban 1 o 3 semanas. Nosotros eliminamos toda esa complejidad. Entonces, únicamente hablan con nosotros. Y como son empresas que llevan haciendo los mismos 50 años, les cuesta mucho adaptarse. Entonces, yo creo que no es tanto que ellos hagan mucho más análisis de riesgo, mucho más profundo que el que yo hago. De hecho, creo que en algunas cosas somos mejores. Sino simplemente que llevan haciendo las mismas cosas los últimos 50 años y cambiar organizaciones de miles de empleados y con tecnologías de hace 50 años, eso no es tan fácil. Es un poco ingrato, pero es difícil. Tecnológicamente, sobre todo, a medida que las tecnologías van envejeciendo, eso es muy difícil cambiarlo y también le genera una oportunidad a los entrantes. Entonces yo creo que es mucho por ese lado, no es tanto porque hagamos menos análisis de riesgo de nosotros. No sé, el banco pide algunos papeles que ni miran y llevan pidiendo ese papel los últimos 20 años. Por ejemplo, el RUT. ¿Para qué piden el RUT? Para clasificar la actividad económica del cliente. Pero uno puede preguntarle al cliente cuál es su actividad económica. ¿No? Claro. Por ejemplo, ahí me ahorro un papel. Entonces, ¿qué pasa si ese empresario no tiene RUT? Pues que tiene que ir a sacar el RUT y sacando el RUT se demora una semana entera. Entonces yo le puedo vender y le pregunto, oiga, ¿cuál es su actividad económica?
y monitoreo pues que las transacciones sean consistentes con esa actividad económica. Cosas de ese estilo nos permiten a nosotros hacer esa vinculación tan eficiente. No me acuerdo la segunda pregunta. ¿Y consideras que has tenido algún fracaso del que hayas aprendido? Claro, de todo tipo, claro. Yo estoy haciendo negocios desde antes de graduarme del colegio y yo de alguna manera veo, ojalá sea así, que esta empresa es como la culminación pues de varias experiencias previas, ¿no? Es como el colegio fue la primera empresa, la universidad fue la segunda empresa y esta que es la tercera empresa, pues ya será, no sé, la maestría. Entonces, claro que sí, muchos retos, sobre todo, por ejemplo, por el lado de la gestión del fraude. Hace muchísimos años en la anterior empresa de pagos nos hicieron un fraude tan grande que perdimos todos los ahorros que teníamos, todos los socios. Eso fue durísimo. Entonces, sí ha habido fracasos, pero yo creo que la clave es como mirar hacia adelante siempre y no lo que pasó ya pasó y hay que echar es para adelante y ya. Eso Sí, es lo que caracteriza a un gran empresario, que sigue siempre para adelante, no. No se queda ahí dándole Sí, vueltas. exacto. Ya no hay Y nada la que hacer. motivación de los inversionistas extranjeros. A ver, nosotros tenemos inversionistas que son fondos de capital privado. Son fondos internacionales especializados. Y ellos invierten con la expectativa de que esto pueda ser algún día una empresa muy grande y que pueda competir con un banco de tú a tú. Y ellos tienen los recursos y la paciencia para apostarle a eso. Entonces no lo hacen, digamos, por un motivo altruista ni que quieran ayudar a Colombia ni demás, sino que ven que estos países hay un rezago muy grande en el sistema financiero, que son los mismos bancos de siempre los que están ahí y que hay una oportunidad de que surjan nuevos jugadores en Colombia, salvo los medios de comunicación. Las industrias tradicionales todavía no han sufrido por el Internet. Pero eso se tiene que venir. Todavía no ha habido ese cambio de liderazgo y todavía son los mismos con las mismas, pero eso va a cambiar. Eso ya pasó en Estados Unidos, eso ya pasó en Brasil. A Colombia está llegando hasta ahora y esos fondos son los que tienen el capital para permitir eso, porque si uno quiere competirle a un banco, pues uno no puede arrancar a competirle a un banco con presupuesto de José Vélez, persona natural, porque eso es casi que iluso, ¿no? Entonces, necesita uno este tipo de respaldo para desafiar como el statu quo. Quiero darte una felicitación muy sincera porque te metiste en una liga muy difícil, que es la del sector financiero. Felicitaciones. Y cuenta con que la tasa de usura algún día tendrá que desaparecer en Colombia. Lo que pasa es que hay que convencer a mucha gente todavía. Un abrazo. Gracias. Qué bien, qué bien. Carlos Torres tenía levantada la mano. Adelante, Carlos. Libera tu micrófono y Juancho Correa después. Y los Cortés también hace rato están que dicen algo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, Carlos, ¿pudiste? No te oímos todavía. Libera tu micrófono, Carlos. Carlos, ¿nos oyes? Pero no te oímos, no te oímos. Tienes que liberar tu micrófono. Darío, y Elsa estaba haciendo señas hace ratico. Entonces pasémosle a Elsa mientras Carlos libera. Adelante, Elsa. Y apenas Carlos entre, lo dejamos ahí. Dale, Elsa, adelante. ¿Tenemos audio? Ya, Sí, sí. Bueno, José, hace rato queríamos, bueno, primero saludarte y decirte lo emocionados que estamos de verte. Nosotros, Alfredo y yo, que fuimos testigos
del primer emprendimiento anterior al 2001 y años más atrás. Hola, Fabio. Y verte crecer exponencialmente desde esos años hasta ahora y pasar a este último emprendimiento, este Bolt, que es absolutamente impresionante. Bueno, además de felicitarte, bueno, preguntarte, cuando tú decías por qué ha crecido tu empresa más que los otros competidores y decías que la aplicación funciona bien, pero ¿qué hay detrás de todo eso en la parte tecnológica para que la aplicación funcione mejor que todas las aplicaciones? Es decir, tiene que haber un toque mágico, un genio tecnológico detrás de todo y también una calidad humana especial de ese equipo, es decir, cómo seleccionan la gente, los tecnólogos y también los comerciales, porque tener una fuerza comercial que dices de más de 300 personas que van con su maleta puerta a puerta vendiendo, no pueden llegar así de la nada, tiene que haber una formación previa. Eso me impresiona. ¿Cómo lo logras? Gracias, tan lindo, qué bueno verlos, qué especial. Lo mismo, José. Qué bueno. Nosotros tenemos una política y es que absolutamente a todos los empleados de la empresa les damos acciones de la empresa. Desde el mensajero hasta el gerente mejor pago de todos tiene acciones, incluyendo los ejecutivos comerciales. Entonces eso nos permite crear un sentido de pertenencia a la empresa y un sentido de trabajo en equipo muy grande. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo. Y me ayuda a mí muchísimo a transmitir el mensaje de que la responsabilidad del éxito de la empresa es de todos y que la empresa es de todos. Y yo creo que eso ha sido poderosísimo para crear una cultura en donde los empleados le tengan cariño a la empresa. Yo creo que eso ha sido muy, muy poderoso, la verdad. Y hay empleados, sí, y les ha ido muy bien a esos empleados porque la acción ha subido más de 10 veces desde que otorgamos las primeras acciones. Entonces, un ejecutivo comercial al que le otorgamos 5 millones de pesos en acciones, pues ese ejecutivo, hoy en día sus acciones valen 50. Entonces, las cuida y Claro. trabaja durísimo y sueña Claro. con que algún día no valga 50, sino 100. Y con respecto a la tecnología, yo lo que diría es que la tecnología se puede ver como en varias especialidades. Hay una especialidad que es como la codificación, que es hacer el software. Uh-huh. Y hay otras dos especialidades que son muy importantes, que es la experiencia, lo que se llama el user experience, la experiencia del cliente, y la gestión del producto. Y nosotros hemos hecho mucho énfasis en esas otras dos especialidades. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a desarrollar una aplicación, vamos a donde los clientes, les mostramos un diseño, les decimos les preguntamos si lo entienden, si entienden el lenguaje que estamos utilizando. Y solo después de hacer varias de esas pruebas es que nosotros sacamos o programamos. Entonces, a lo que yo me refería es que hoy en día la parte de programar, pues, digamos, eso ya está, por así decirlo, inventado. Pero uno para hacer un producto de óptima calidad le tiene que mezclar esos otros dos componentes. Esa es la clave, esos otros dos componentes. Y otra forma de decir lo mismo es que es muy importante estar muy cerca de los clientes para estar muy seguro de lo que uno está haciendo y programando de verdad si les está resolviendo un problema a ellos y lo están entendiendo. Qué bien, qué bien. Ya tengo a Carlos Torres listo. Adelante, Carlos. Gracias, Darío. José, te felicito por el emprendimiento y por el gusto que se nota que le sacas ese trabajo. Y dudé mucho en hablar por varios motivos, pero principalmente porque de ninguna manera me gustaría desanimar a alguien con tanto esfuerzo. Pero pensé, tampoco sería justo con mis amigos, con mis compañeros,
no contarles alguna experiencia sobre este tema, que no es poco. Así que brevemente te voy a, por lo menos, a decir lo siguiente. El día que puedas responder a la pregunta que te voy a hacer, me parece que habrás dado un gran paso. ¿Qué es un sistema de tarjetas y de pagos como el que tú estás trabajando? ¿Es un sistema de pagos? ¿O es un sistema de distribución de crédito barato? ¿O es un sistema de manejo de riesgo a través de crédito masivo? ¿O es un sistema tecnológico? Ahora últimamente las preguntas fueron en esa dirección. Me tocó la satisfacción de manejar y crear 2 de los sistemas de crédito que existen en Colombia, de este tipo de negocios. Y nos dimos contra las paredes. En un fin de semana nos robaron 1.500 millones de pesos. Nos dimos contra las paredes distribuyendo crédito, haciendo obra social, y resulta que apareció un muchacho emprendedor como él solo, que descubrió que si no pedían garantías y más bien distribuían masivamente el crédito para que se compraran enciclopedias, no era adecuado como el negocio. Y se nos llevaron por delante 600 millones de pesos en enciclopedias. Nosotros, en uno de esos grupos en que trabajé, se fueron a reforzar los lados débiles, y nosotros terminamos siendo dueños de la mejor compañía de sistemas para tarjetas de crédito que hubo y que hay todavía en Colombia. Era un emprendimiento de esta organización. Pero lo que principalmente nos inspiró, y por eso te lo digo, es preguntarnos en qué consiste este negocio. Ese negocio consiste en muchos negocios. Aquí sentados estás teniendo tú 3 de las personas que han trabajado en esto. Acaba de hablar César Vallejo, que manejó uno de los bancos más grandes del país y además política de Estado para lograr hacer una organización como la que tú estás tratando de hacer. Heredia manejó un negocito chiquito, pero que es tu negocio. Ventas y servicios del Grupo Sarmiento. Es una empresa dedicada exclusivamente a operacionalmente maximizar la participación de ese pedazo de la empresa, que es el que estás haciendo tu obra. No te dejes engañar por los 300 promotores de entrega de tarjetas. Eso le fascina a la gente. Pero cuidado con esa cartera. Y espero que tú logres hacer lo que otros no alcanzamos o no pudimos hacer, de manejar el riesgo. Aquí está sentado también Laureano. ¿Dónde anda por ahí? Laureano, que ha trabajado en riesgo financiero. Te felicito, te deseo lo mejor de los éxitos y excusa que haya tomado tiempo que te pertenece a ti. Gracias, Carlos. No, está perfecto, no hay ningún problema. A ver, hoy en día, como para aclarar, lo que nosotros hacemos es con estos ejecutivos comerciales, colocamos el datáfono para recibir pagos con tarjeta.
ese crédito, las tarjetas, ese riesgo de crédito lo asumen los bancos emisores. Y lo que nosotros estamos empezando a hacer es, de una manera muy controlada, ofrecerle crédito a algunos de esos comercios, utilizando esa información transaccional para entender, digamos, ese riesgo de crédito del comercio, ¿no? Pero definitivamente estos negocios, pues yo creo que sí, somos muy conscientes que esto es un negocio difícil, riesgoso, complejo, pero de alguna manera también ¿cómo decirlo? Como el proceso de innovación implica desafiar como algunos conceptos y algunos paradigmas y mirar las cosas con nuevos ángulos hasta que alguien le encuentre la nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Pero no hay ningún problema, me parece válido el comentario. Qué bueno, Claro qué que bueno, sí. José Fernando. Juan José Correa tenía una pregunta. Adelante, Juan José, libera tu micrófono. A ver. Ya casi. Dale, Juancho. Ahí donde está el microfonito, solo liberarlo. Ahí sí. Listo, adelante. Okay. Bueno, me complace mucho. Yo quiero felicitar muy sinceramente a José Fernando por esta actividad tan increíble que está desempeñando. Ser emprendedor en el sector financiero no es nada fácil. Yo trabajé 19 años en el sector bancario. Conozco, pues, tuve unas experiencias muy interesantes, pero sí, cuando escucho a José Fernando de su concepción de banco, es otra cosa totalmente diferente a lo que tradicionalmente tenemos nosotros en la banca ordinaria. Son estructuras sumamente sólidas, ciertamente, pero muy, muy pesadas. Y una de las cosas que yo admiro de José Fernando es que su concepción de banca es muy diferente a lo que nosotros generalmente vemos en el día a día. Hay otra cosa que me llama a mí mucho la atención y es el diferencial que hay en las tasas de interés en este país. Yo creo que ese es un tema neurálgico para el sector financiero y espero que en ese sentido, José Fernando, puedan hacer ustedes un buen trabajo, porque la intermediación financiera en Colombia es de lo más costoso en el mundo. Los bancos están pagando hoy día. Ustedes pueden ir a un banco, un CDT, lo están pagando más o menos al 8%. Bancolombia, siempre y cuando usted se lo deje 180, casi un año, el 8%. Pero tenemos una inflación del 8.5%. Entonces, ¿qué hacen los bancos? El Banco de la República les presta la plata, se las presta al 3.75 y al pobre empresario, dependiendo de su categoría, porque tenemos grandes empresarios, la gran empresa que hay, esa sí es la privilegiada. Y por eso tenemos grandes empresas en Colombia. Y cada día más esos empresarios, dueños de esas empresas, pues obviamente pueden hacer más negocios y son cada día más ricos. Pero el crédito de consumo es muy costoso en Colombia. Estamos hablando de créditos de consumo de 24, 26, 27%, por Dios, cuando están pagando tasas de interés al 3%, estuvieron pagando al 3%. De todas maneras, me parece a mí muy interesante la concepción que tiene José Fernando en mente de su banco. Y sí, la fuerza comercial. Yo ya hice un ensayo, José Fernando. Compré en un sitio donde venden en Pastayo y vi tu datáfono y le pregunté a la señorita que me atendió, ¿cómo le ha ido con el datáfono? Dijo, señor, estupendo, sobre todo tan chiquito y tan eficiente como
como es, porque los otros datáfanos de Redebank y eso es muy pesado y a veces tienen muchos problemas. Ahí digo yo, es la tecnología la que manda la parada, ¿no? Entonces, quería comentarte esa partecita porque me gustó mucho el datáfono y me parece muy interesante. Gracias. Y otro punto para terminar, escúchenme, yo quisiera que José Fernando nos contara muy brevemente, una vez termine la presentación, a qué emprendedores él está apoyando en este momento. Yo hablo mucho con mi querido Fabio, me cuenta cosas muy interesantes de cómo tú estás apoyando otras empresas, a otros emprendedores a seguir su camino adelante. Bueno, me extendí un poco. Muchas gracias. Me complace mucho. Tranquilo, Chancho. Adelante, José Fernando. Gracias. No, pues gracias por los comentarios. Nosotros le hacemos seguimiento a un indicador que es lo que llamamos el cost to serve, el costo de prestar el servicio. Y lo que permite la tecnología es tener un costo de prestar el servicio, pues por lo menos en teoría, mucho más bajo. Y nuestro cost to serve, a medida que vamos escalando, eso viene, cae. Ya estamos como en 3.000 pesos mensuales por cliente. Entonces, la apuesta es, a través del uso de la tecnología, poder ser mucho más eficientes y esa eficiencia poder pasársela de alguna manera a los clientes también. Y sí, pues yo soy lo que se llama inversionista ángel, inversiones en diferentes startups. Entonces tengo pues sí, he apoyado a varios emprendedores. Esto es como, son apuestas, a ver si de golpe alguno también le va bien y me gusta mucho, pues así como a mí me ayudaron mucho cuando estaba arrancando, intentar devolverle eso a las nuevas generaciones de emprendedores también. Qué bien, qué bien, José Fernando. No veo ninguna pregunta más en el grupo. A ver si la lista... A ver. Quería registrar la llegada de un alumno mío, José Ramón Uribe. Lo invité, fue alumno bartolino en el año 70 y está en Estados Unidos, en Nueva York. Y ayer le comenté de esta charla a José Fernando y me pidió que quería participar. Bienvenido, José Ramón. Estás allí con nosotros. Me encanta tenerte aquí. ¿Alguna pregunta? No te oímos, José Ramón, pero muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del grupo para José Fernando? José Fernando, yo no soy un especialista en esto, solo trabajé unos cuantos años con Visa International y en esa época, y con Credibanco que mencionaste ahí, y una de las, pero era el área de recursos humanos. A mí lo que más me llamó la atención de lo que acabas de decir de todo esto es el tema del empleado. Lo que te preguntó Bernardo, lo que mencionaste después del ser dueño de la empresa, de sentirse dueño de la empresa. Y que tú dices que es probablemente la clave del éxito, cuando uno en lo que trabaja ve resultados, y me imagino que la transparencia tuya con ellos a nivel de resultados, hasta el último empleado, estoy seguro que sabe cuáles son los resultados de la empresa. Y la transparencia en la comunicación y el ser dueño de esto que hace que ellos mismos se sientan copropietarios de eso. ¿Es eso la clave de tu éxito con los empleados o hay algo más? Pues yo creo que es un elemento definitivamente. Yo creo que es un elemento definitivamente. Y es una cultura muy poco jerárquica, muy plana. Cualquiera puede hablar con cualquiera. Nos tratamos así como más como amigos que como jefe subalterno. Yo creo que eso facilita mucho las cosas, sobre todo en empresas de tecnología. Sí. Y una última pregunta que te quería hacer. Yo viví 10 años en Brasil y sé que viviste mucho tiempo en Brasil.
el modo de pensar del brasilero y el modo de pensar del colombiano con respecto a estos emprendimientos, ¿ves alguna diferencia? ¿Ves alguna sintonía cultural? Y lógicamente conoces el sistema americano también. ¿Hay alguna diferencia cultural en el modo como la gente se mete a estos emprendimientos? ¿En tu opinión? No, yo no creo. Yo creo que el tema es que pues el mercado brasilero es mucho más grande que el colombiano. Entonces las inversiones de los grandes inversionistas primero llegaron a Brasil, después llegaron a México y ahora están empezando a llegar a Colombia porque es como la siguiente frontera, por decirlo así. Entonces ahora le tocó el turno a Colombia y estamos en un momento muy especial para este tipo de emprendimientos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Tenemos todavía un par de asuntos de la agenda. Quería ver si hay alguna pregunta. No veo ninguna ahí y yo sé que tienes 80 cosas, José Fernando, en tu agenda. ¿Algunas palabras finales que nos quieres decir? Darío, una Sí. pregunta es, ¿dónde es la sede? ¿Dónde es tu sede en Bogotá, José Fernando? Bueno, nunca comenté eso, no tenemos sede. Ahí está la respuesta. Esa es parte de la razón del éxito, entonces, veo. Tenemos empleados en todas partes. Tenemos hasta empleados ya por fuera de Colombia, uno que otro. Y nos conectamos virtualmente. Teníamos una oficina, pero cuando arrancó la pandemia decidimos cancelarla y nunca volvimos a tener oficina. Hacemos eventos de integración, trimestralmente nos vemos en un hotel y demás, pero oficina no tenemos. ¿Y eso ayuda o eso impide la productividad? Pues yo siempre digo, si uno juzga por los resultados, claro. Creo que no ha sido un obstáculo. Creo que no ha sido un obstáculo y en una ciudad como en Bogotá, en donde los empleados se gastan 2-3 horas en transporte, yo creo que eso es muy ineficiente. Entonces, no sé, si vivieran en una ciudad en donde el tráfico funciona perfecto, la respuesta variaría, pero en un Colombia, a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Una pregunta de tipo internacional. Dijiste que tienes empleados en otros países. El hecho de que seas una compañía con sede en Colombia, ¿te permite tener empleados en otros países o hay que pagarles de acuerdo a la ley laboral del otro país o lo puedes contratar desde Colombia? Con la pandemia, lo que ha pasado en tecnología es que en tecnología se volvió global. Un poco en detrimento de las empresas locales de tecnología, porque hoy en día los ingenieros colombianos no solo trabajan para empresas en Colombia, sino que trabajan para Google o para Facebook o para Microsoft con unos salarios altísimos. Y hay empresas que le prestan uno el servicio para contratar empleados en donde uno quiera hoy en día. Eso es muy fácil. Entonces, eso se globalizó. Se globalizó para beneficio de los ingenieros y para beneficio de los que hacen las cosas y para detrimento un poco de las empresas locales que no tienen cómo pagar esos sueldos que están pagando los internacionales. Únicamente los que reciben pues inversiones muy grandes se pueden dar el lujo de pagar esos sueldos. Y la competencia se puede robar tu gente, entonces. Un Apple o un Google te los puede robar fácilmente. Contra ellos no competimos, pero nuestros salarios compiten contra... No nos podemos dar el lujo de perder ingenieros, entonces pagamos para que no se los puedan robar otras empresas, pues salvo las top mundiales, pagamos muy bien. Y además el hecho de tener acciones en la empresa, claro, eso los retiene, es un medio de retención. También, sí. Julio Hidalgo, ¿tienes una pregunta, Julio? ¿O apretaste el botón? ¿Quieres liberar el micrófono, Julio? No lo veo. Adelante, Julio. Te escuchamos. ¿Ya me están viendo y oyendo? Sí, Julio, adelante. En muchas crisis
que hay económicas como ahora, ¿sí? ¿Cómo hace una persona que va por la calle, perdón, ¿sí? Para dónde hay que meter plata y no plata, ¿sí? Para que a ellos también les sigan, ¿no? Hay beneficios que está dando el gobierno a punta de, no sé, pero entonces mi pregunta no sé si ya quedó. No sé si la entendiste, José Fernando. Yo no la entendí muy bien, Julio. ¿La puedes repetir? ¿Qué pasó con Julio? Aquí estoy. Dale, dale. ¿Puedes repetir tu pregunta? Julio. Sí, estoy entrando, pero no. No, te estamos escuchando perfectamente. Ah, bueno. La pregunta es la siguiente. El gobierno este y los de atrás, ¿sí? ¿Cómo actuar en esos casos de una economía global y de derecha? ¿No les están quitando la posibilidad de ir al campo y allá hacer contactos para que valga la pena meterse en esa exportación que no es la nuestra? A ver si entendí. Estás hablando de los empleados en el campo versus la ciudad. Si alguien entendió la pregunta de Julio, ayúdenme, por favor. Pues yo entiendo que hace referencia como a que las empresas internacionales contratan los empleados colombianos. Ah, sí, 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 sí. Y pues lo que yo creo es que como en todo en la vida hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, los empleados son los ganadores que tienen mejores salarios. Y los perdedores son los pequeños empresarios que no tienen cómo pagarles buenos sueldos a esos. Sí, definitivamente nos volvimos una economía global, ¿no es cierto? Es una pelea perdida, sí. A nivel laboral. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para José Fernando? Yo tengo una preguntita curiosa. José Joaquín, adelante. Sí, gracias. Mi pregunta curiosa es, ¿cómo es tu relación con la DIAN? Muy buena. Sí, muy buena. O sea, tú funges como un pequeño empresario, mediano, grande, y si la DIAN también se interesa en aprovechar para recabar información sobre tus clientes. No, pues la verdad, hasta ahora hemos tenido una muy buena relación con la DIAN. Y a partir de este año ya estamos como en otra clasificación. Yo no me acuerdo cuál es exactamente la clasificación, pero ya nos vigila la Superintendencia de Industria, no, la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero en general la relación con la DIAN ha sido muy buena. Y de hecho hemos hecho un par de talleres con la DIAN. La DIAN tiene un área que es el área de inclusión financiera o de formalización, y hemos intentado hacer talleres con nuestros clientes para que se formalicen. Pero no nos ha ido muy bien, no nos ha ido muy bien. La DIAN, el problema que tiene, hoy en día Colombia tiene dos regímenes tributarios. Tiene un régimen tributario, digamos así, el régimen ordinario para las empresas más grandes, y para las pequeñas empresas hay un régimen que se llama el régimen simple. Pero incluso ese régimen simple no es suficientemente simple para los microempresarios. Entonces, hemos intentado con la DIAN hacer un par de talleres para incentivarlos a formalizarse y demás. Y ellos todavía las cosas no son suficientemente sencillas para que el empresario que vende 100 millones anuales, nuestro cliente, digamos, el microempresario,
se formalice. Pero en mi experiencia, todas las ramas económicas del gobierno son bastante profesionales. Por ejemplo, la superintendencia financiera me ha impresionado, pues son burocráticos y legalistas, pero personas muy correctas, muy dispuestas a ayudar, interesadas en que surjan empresas como nosotros. Ha sido una buena experiencia. Me parece a mí que esta parte del gobierno funciona relativamente bien, o del Estado más bien. Hay otras partes que son terribles, pero con los que yo interactúo me ha ido bien, no tengo queja. Obviamente, pues me gustaría que los impuestos fueran menores, ¿no? Pero eso tampoco depende de los funcionarios de la DIAN. Sí, sí. Gracias, José Fernando, por- muchísimas gracias por esta presentación tan maravillosa. Yo no te conocía personalmente y te conozco así virtualmente, pero felicitaciones porque ese medio de pagos tiene un aplauso de todos, por favor, para José Fernando. Muchas Nos has gracias. ilustrado y qué rico que uno de los hijos de nuestros compañeros esté saliendo adelante como muchos otros y que pueda venir y nos comente de sus éxitos. Muchas gracias. Nosotros vamos a dedicar los últimos 10 minutos a asuntos, digamos, internos. Puedes quedarte si quieres, pero voy a pasar a aprovechar para anunciarles varias cosas, las próximas sesiones. Darío, entonces yo me despido. Gracias, Muchas José gracias Fernando. a todos por la atención José, y que un nos abrazo. queden caras. Chao, Me alegra mucho verte. Gracias. Gracias. Gracias, Chao, José chao. Fernando. Muy amable. Darío, yo tengo un aviso Saludos a Ana parroquial. María.